del Sename la semana anterior, como Cabildo identificamos que esta era una problemática importantísima, dolorosamente los hechos recientes lo confirman. Hoy, como les comentaba, nos acompaña Diego Rivera. Diego es vecino de Belloto, sociólogo, magíster en pensamiento contemporáneo y profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso. Estamos muy agradecidos como vecinos y como Cabildo Belloto 2000 que hayas accedido a conversar con nosotros. Para los amigos que nos acompañan de regiones el día de hoy, les comentamos que el Cabildo Belloto 2000 viene trabajando en el interior de la comuna de Quilpué desde octubre del año pasado y que estamos muy felices de que nos sigan acompañando en la escuela. Sin más, le damos la palabra a Diego y les reiteramos las gracias a todos. Gracias, Mariela, por la presentación. Antes que todo, el agradecimiento a ustedes. Soy vecino de Belloto 2000, entonces he tenido la posibilidad de asistir a algunas de sus sesiones, he seguido con atención las conversaciones en el WhatsApp, en su momento hubo un grupo de Facebook, que más que no era necesariamente organización política, pero había un espacio de discusión territorial, que a veces iba más cercano como a cuestiones de organización, digamos, situada, y a veces nos encontramos con cuestiones casi incluso como un espacio colaborativo donde las personas se iban conociendo. Siento un agradecimiento muy honesto y muy sincero por esta invitación, porque es como una doble militancia. Yo pese a que nací en Vallenar, desde los 5 años que vivo en Belloto, entonces ahí hay una relación que es súper directa. Y la forma en que Belloto ha levantado una articulación me parece súper relevante destacar, sobre todo con la idea esta de que somos Belloto y no somos Quilpué, y toda esa implicancia, digamos, un poco más simbólica, pero que nos permiten relacionarnos con un espacio. Más allá de cualquier cosa que yo puedo decir, igual quiero hacer una pequeña como pretensión, o más que pretensión, es como una precaución. Yo no tengo ningún problema en que me interrumpan mientras hablo, yo soy una persona que les decía al principio, yo suelo revisar mucho el chat mientras estoy conversando, así que si de repente hay algún concepto, alguna cosa que se pueda ir quedando, avísenme. Yo creo que lo más importante es que seamos capaces de ir compartiendo el conocimiento. Yo no veo otra forma posible de, por lo menos en mi vida académica, de producir siempre conocimiento en orden o en honor hacia los cambios sociales. El conocimiento debe socializarse, el conocimiento debe estar al servicio de las inquietudes, pero también el conocimiento debe ser democrático. Así que si de repente hay alguna palabra que pueda sonar un poco extraña, nos detenemos, la discutimos. Yo igual traté de hacer una pequeña presentación donde no hay tantos conceptos, son como 3 o 4, sin embargo voy a tratar de detenerme de manera como bien práctica. La forma en que está planteada esta presentación es desde una conversación que espero que sea lo más directa y amena posible. A mí no me complica, no sé, que hable con garabatos, que me interrumpa y diga, Diego, pero ¿cómo dices eso? De eso se trata, del disenso. Yo no creo personalmente, por ejemplo, que las sociedades se articulen con el consenso, que todos tengamos que pensar de la misma manera. Yo creo en la multiplicidad, yo creo en la diferencia, yo creo en el disenso. Yo creo que las sociedades se articulan desde nuestras diferencias. Así que acá voy a tratar de plantear una pequeña mirada con mucho cariño y harta humildad respecto, y voy a partir con una cosa, entre comillas, que referencia a un meme, que también creo que se relaciona con las cosas que vamos a conversar. Voy a tomar harta referencia como de espacios de que se dice cultura pop o de espacios más cotidianos. Cuando se habla de si alguien quiere pensar en los niños, niñas y adolescentes, detrás de eso hay una apuesta. Y una apuesta teórica, pero también práctica, de pensar una relación conceptual, que es la que yo quiero traer acá. Que es una relación entre la precariedad y el abandono, pero una lectura desde quienes no pueden hablar. En general, se suele decir, es cosa de que miremos la edad de quienes estamos conectadas y conectados. ¿Cuántas veces le hemos dado espacio a niñas, niños y adolescentes de que participen? Y no necesariamente lo digo por este cabildo, sino que un elemento institucional y un elemento político. Así que dentro de eso yo les planteo la siguiente cosa. Yo les planteo básicamente una mirada. Como yo les decía que tengo la intención de proponer cómo mi área del conocimiento, es decir, la sociología y la filosofía, pueden contribuir a la mirada sobre los fenómenos sociales, a la mirada sobre las cosas que nos incomodan, a la mirada sobre las cosas que tenemos ganas de cambiar. Porque el hecho de que nos encontremos territorialmente en un cabildo dice relación directa con que no nos gustan cómo están las cosas. Si no nos gusta cómo están las cosas, ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos al servicio todo lo que hemos aprendido? Bueno, acá vamos a tratar de plantear un pequeño ejercicio. ¿Cómo? En un primer momento, con la sociología,
entendida como un ejercicio de observación. Si la sociología es un ejercicio de observación, significa que nos va a aportar una manera muy particular. Las sociólogas y los sociólogos miramos la sociedad distinto a cómo lo miran, no sé, antropóloga y antropólogo, o cómo lo mira una ingeniera o un ingeniero. Siempre se dice, que los ingenieros comerciales decían acá y allá. Nada contra la gente que estudia comercial, pero hay un énfasis distinto dentro de las relaciones sociales. Y como la sociología tiene una mirada particular, creo que la manera más honesta de partir esta discusión es contándole un poco cómo mira la sociología, cómo se hace preguntas. Y al final, ¿cuál es el aporte que nos puede entregar? La manera en que vamos a mirar a la sociología va a ser desde las relaciones, pero hay algo que no está declarado dentro de esta presentación, pero que yo lo voy a estar diciendo constantemente, y ojalá que salga dentro de nuestra discusión, es la idea de lo no dicho. Aquellas cosas medianamente invisibles que nos hacen actuar como actuamos. En un tercer momento voy a hablar de algunos términos, lo que yo les decía anteriormente, así que si se confunden, me dicen, los volvemos a discutir, no hay problema. Vamos a dar algunos ejemplos prácticos. A mí me gusta siempre revisar elementos de los medios masivos, me gusta revisar redes sociales y me gusta revisar literatura. Creo que la forma en que lo no dicho se articula desde nuestras conversaciones es mucho más profunda que quizás las cosas que queremos decir, porque seamos sinceras y sinceros. A veces también la forma en que estamos en el mundo y que nos relacionamos es una performance. A veces contamos las cosas que nos gustan que sepan de nosotras y nosotros, y hay algunas que nos callamos. En ese sentido, lo no dicho es muy importante, porque lo no dicho revela una serie de relaciones sociales que van a ser importantes de discutir. Y, lo más importante, la discusión. A mí, más allá de decir cuáles son las recetas, cómo deberíamos pensar a niña, niña y adolescente, lo que me interesa realmente, y esto lo digo de corazón, es tratar de emplazarlas y emplazarlo. Que estas cosas les digan algo. Oye, no, ¿sabéis que no me gusta esta publicación? Discutámosla, démosle. Acuérdense, disenso. Estas diferencias que hacen que la sociedad se articule, pero siempre desde nuestras diferencias. ¿Para qué son espacios como el Cabildo? Pero ya, parto. ¿Qué tiene la sociología? Siempre le digo a mis estudiantes, así que perdonen si lo repito, que la sociología es una mirada. La sociología es como Matrix. ¿Han visto Matrix? En Matrix hay un momento donde el protagonista se muere, perdón, spoiler, y empieza a ver códigos. En esos códigos que ve, la sociología trata de hacer algo similar. La sociología no ve a dos personas caminando cuando cruzan la calle. La sociología ve relaciones. Si hay relaciones afectivas, si detrás de eso hay, no sé, me relaciono o no me relaciono con la autoridad. ¿Cruzo en rojo o no cruzo en rojo? ¿Me importa cruzar en rojo? ¿Me importa mi vida o no me importa? Yo no tengo un policía al lado que me diga, no cruzas en rojo. Pero yo puedo cruzar. ¿Por qué? Porque hay decisiones. Detrás de cada decisión uno puede observar conductas. Y esas conductas generan preguntas. Lo que hace la sociología es generar conocimiento para responder cosas, para hacer políticas públicas, para hacer intervención social o para hacer investigación. Entonces, la sociología, en tanto mirada, es una mirada sobre el mundo. Ese es el primer supuesto que tenemos que mirar. Como es una mirada, se dedica básicamente a observar dos cosas. Primero, relaciones sociales, que pueden ser muchas cuestiones. Gustos, acciones, representaciones, pensamientos, o la palabra mágica que sale dentro de estos textos y toda esta mirada como más contemporánea de la filosofía y la sociología, una de las palabras mágicas y más importantes de cualquier análisis que ustedes lean en filosofía política, en sociología política, que me imagino que se las debe haber dicho Jaime la semana pasada, la idea de la subjetividad y las subjetividades. Cuando yo hablo de subjetividades dentro de esta pequeña presentación, no me refiero a las opiniones. Es más que eso. Son los gustos que yo tengo, son cómo yo actúo, es cómo me pienso, cómo pienso a otras y otros, cómo eso influye en la manera en que estoy en la sociedad. No es lo mismo representarme como bellotino que representarme como una persona de Punta Arenas. ¿Se han dado cuenta que la gente de Punta Arenas siempre anda con su bandera, se la pone en el auto, que la banderita, o no sé, sale a trotar y se pone la bandera de Punta Arenas? Una representación, hay una relación social, hay una subjetividad detrás de eso. Yo actúo en el mundo de esa manera, yo me represento desde ser de Punta Arenas, yo identifico ese elemento como propio. Lo mismo que hacemos en Belloto cuando decimos somos Belloto y no somos Quilpué. ¿Qué está detrás de eso? Una puesta en escena. ¿Qué está detrás de eso? Una subjetividad, una forma en que me identifico. Eso lo podemos entender de manera material, de cómo vivo, de las cosas que tengo. O sea, en Punta Arenas hay nieve. Yo reconozco la nieve. En Punta Arenas, no sé, la gente acostumbra a ir al cementerio, es como una atracción turística.
la gente que toma cerveza de Punta Arenas y toma la Austral Calafate tiene un sabor distinto que si lo tomamos en otro lugar del mundo. Se adaptan cuestiones materiales muy pequeñas, pero también detrás de eso está una posibilidad en que yo me identifique con cuestiones. Por eso yo doy ese ejemplo, Punta Arenas, Belloto son cosas distintas. Pero hay otro elemento que a mí particularmente, como Diego, me interesa mucho más, que son las preguntas por los elementos simbólicos. Son aquellas cosas invisibles que nos hacen actuar como actuamos. Son aquellas cosas invisibles que pese a que tengamos la mejor de las intenciones, de repente esconden muchas cuestiones. Yo me imagino que ninguna de ustedes tiene una particular aversión hacia los pueblos originarios, pero debe haber escuchado dentro de su familia decir, oh, se te paró la pluma. Ah, se te salió el indio. A propósito de Maradona, gente que le gusta el fútbol, sobre todo cuando sale el machismo en el fútbol, que la madre, que la monja. Chuta, ¿qué está detrás de eso? Elementos simbólicos que nos hacen actuar, elementos simbólicos que nos hacen representarnos. Otro ejemplo, probablemente muchas o muchos de ustedes no pertenecen a la religión católica, quizá algunas y algunos son ateos, pero ¿qué le ha puesto? Que si ustedes se consideran ateas y ateos, la primera imagen que tienen sobre Dios va a ser a Jesús, va a ser la visión cristiana, porque nacimos en este trozo de tierra, Chile, donde la cultura judeo-cristiana permeó. Pero si yo voy a hacer esta misma pregunta a una persona en Tailandia, y le digo Dios, me va a decir, no, el Dios interior, Buda. Esas cosas no son al azar. La sociología se pregunta por ese tipo de cuestiones. Como esos elementos no son azarosos, hablamos de elementos simbólicos. Esas son aquellas cosas invisibles que nos hacen representarnos. Pero esas tienen particularidades. Ya vamos a ir a discutir cuáles son. Y cómo dentro de esta mirada caben las niñas, niños y adolescentes. Porque creo que se han dado cuenta que las relaciones sociales han ido cambiando. Yo a mis estudiantes siempre le doy el ejemplo de los asados. ¿Se han dado cuenta del asado familiar cuando viene este tía o este tío que no les gusta mucho y empieza a decir, pucha, no sé, a las niñas no se les puede decir nada ahora? ¿Se han dado cuenta que esos discursos son como incómodos? Oye, pero tío, ¿cómo dice eso? No, pero es que la generación de cristal es que no le gusta. Hay un hilo generacional. Las subjetividades también son situadas. Ciertas generaciones se incomodan con ciertas cuestiones. Vayan a preguntarle a sus bisabuelas y a sus bisabuelos por qué se casaron a los 15 años. ¿Ustedes se imaginan a alguien casándose a los 15 ahora? ¿Por decisión propia? Raro, ¿cierto? Pero ocurre. Ocurrió. En otras partes del mundo sí es una cosa, comillas, normal. ¿Por qué? Porque hay elementos simbólicos. Son cosas invisibles. Las tradiciones. Y si son invisibles, no significa que no sean observables. Por eso podemos caracterizarlas. Por eso podemos investigarlas, podemos mencionarlas. Pero otra cosa que tiene la sociología es mirar materialmente la realidad, es mirar y revisar hasta qué punto ciertos datos dan cuenta de implicancias, cómo ciertos datos o ciertas formas de aproximarme a la realidad evidencian una serie de cuestiones que quizás nos incomodan. Yo creo que ya en el Cabildo muchas veces han discutido de que cómo Chile compite con Ruanda en niveles de desigualdad. En cómo, pese a ser uno de los países más ricos de América Latina, tenemos niveles de desigualdad africanos. Y nada contra África, diciendo que un país que supuestamente está en la OECD, es un país que intenta alcanzar el desarrollo, tiene niveles que son necesariamente vergonzosos. Uno de ellos tiene relación con la infancia y el primero que quiero traer para que empecemos a tratar de moldear un poco la discusión. 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes bajo el resguardo del Estado, es decir, situación tipo Sename, presenta al menos un trastorno mental. Al menos uno. Supuestamente, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, nos imaginamos en primer momento que hay un resguardo y que hay un cuidado. Pero el resguardo primario, que viene del Estado, tiene una relación directa con trastornos de salud mental. ¿Qué estamos haciendo en ese tipo de cosas? Nosotros podríamos mirar solamente el dato e indignarnos, que ese es como el paso 1. Pero si le ponemos una pequeña dosis de filosofía, de sociología y de psicología política, nos podemos hacer una pregunta distinta. ¿Qué implica este tipo de cuestiones? Implica que, pese a que Chile sea un país top mundial, porque no sé si lo sabían, pero somos top mundial en consumo de sustancias, me refiero a droga y alcohol. Independiente de la moralización que podamos hacer al respecto, estoy hablando como de dato y cómo jugamos con ese dato, cómo pensamos la relación que subyace al dato, lo que está oculto detrás de eso. Somos top en obesidad de niña, niña y adolescente. Somos top en suicidios de niña, niña y adolescente, y de adultos mayores también, por si no lo sabían.
Lo que significa que hay algunas y algunos que están más predispuestas o predispuestos a sufrir este tipo de patología. Pero ¿por qué no estamos cuidando a nuestras niñas, niños y adolescentes? ¿Qué está detrás de ese tipo de cosas? ¿Por qué ellas y ellos? ¿O esto se aplica a toda la sociedad? ¿Deberíamos tener mayor resguardo para ellas y ellos? ¿Sí o no? Son cuestiones que podemos discutir. Es como cuando tenemos la discusión sobre los caños reservados y dicen, no, pero ¿para qué? ¿Para qué si ellos ya existen? No son tantos. ¿Es necesario que estén? Yo puedo creer que sí, ustedes pueden creer que no. Pero la pregunta sociológica, la pregunta psicológica, la pregunta filosófica detrás de eso es ¿qué implica ese tipo de relaciones? Es por qué en este trozo de tierra somos top mundial en todo este tipo de cosas. ¿Por qué 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufren este tipo de cuestiones? Y lo más importante, ¿qué hacemos con eso? Así que acá yo propongo una humilde lectura, desde algunas categorías que trabajo en la universidad, como investigador y haciendo clases. Yo propongo una lectura desde algo, y acá me voy a detener, voy a tratar de ser bien paciente. Si se van perdiendo en esta cuestión, me interrumpen nomás, con toda la confianza del multiverso. Una lectura desde dos conceptos. Primero, uno de precariedad existencial, de vivir precariamente, lo precario, los accesos materiales, a lo que no puedo costear. Ese tipo de declaraciones que dicen, oye, pero ¿por qué se va a gastar el 10% en una tele? ¿Será que una persona quizás no puede viajar y la única posibilidad de viajar está en la tele? ¿Será que detrás de la idea de malestar yo quiero decir, chuta, no, es que yo no creo en la política, entonces todo este discurso yo solamente lo llevo, no sé, quiero auto, quiero viajar? ¿Qué está detrás de eso? Eso no es solamente un deseo. Detrás de eso hay una forma de organizarse o una forma de estar frente a la vida donde la política no tiene espacio. O sea, no es azaroso de que haya liderazgos o, por ejemplo, que la franja del rechazo haya dicho no más políticos. No es casualidad que personajes como Marcela Cubillo en el matinal del 13 diga estos políticos que se creen, siendo que ella hace 6 meses era una política. ¿O acaso ella no hace política? Ese tipo de discursos van permeando. Pero detrás de eso hay, por lo menos para esta lectura, una constitución de una existencia precaria. Vivimos precariamente, porque no podemos acceder a lo que queremos, porque la cultura nos recuerda constantemente de que hay cosas que no podremos tener. O podemos tenerlas si es que nos endeudamos. Porque claro, yo puedo ir a Miami, pero tengo que pagarlo en 96 cuotas. Claro, yo puedo tener una tele, saquémonos el 10%. Yo puedo tener una tele de 1 millón de pesos, pero lo pago en ciertas cuotas. Claro, tú puedes acceder a la educación, pero tienes que endeudarte. Claro, tú puedes tener ISAPRE, pero si te vas hospitalizado vas a tener que estar haciendo bingos. Claro, tú puedes ir a la farmacia popular, pero está en cierto territorio y no en otros. ¿Qué está detrás de este tipo de cosas? La semana pasada estuvo Jaime Baza, querido colega, y él hablaba del malestar constituyente. Él relaciona en la idea del malestar con la constitución la constitución de Pinochet, pero yo le quiero agregar otra patita. Acá me permito agregar un malestar que hace que yo sea capaz de evidenciar que hay modos de vida intolerables. Un malestar que quizás es inexplicable, que quizás es inespecífico, quizás yo no sé por qué estoy enojado. La ira constante, esa incomodidad. No sé qué me pasa, pero estoy molesto. No sé qué me pasa, pero en cierto sentido me carga que la gente esté viviendo de esta manera. Ah, maldito Piñera. Ah, le voy a tirar piedra. Ah, que odio a los policías. Ah, que odio a los pacos. Claro, uno puede contar todas las trayectorias y todos los discursos que uno quiera, pero detrás de eso hay una cosa media porosa que yo no puedo identificar, pero sé que me molesta. Así como dicen en el chat, como la materialidad económica, los accesos condicionan, sí, tenemos una parte de acceso, pero yo no puedo acceder a esos accesos y me lo recuerdan constantemente, porque a mí me encanta el fútbol, y pónganse que alguien de acá es de Colo-Colo. Yo no en mi caso, soy de la U. Pero si alguien es de Colo-Colo, y está súper molesto porque pucha que Colo-Colo que se puede ir a la vez, estos millonarios que hacen lo que quieren. Claro, Colo-Colo hay alguien que hace 8 meses, Jorge Valdivia en Colo-Colo ganaba 90 millones de pesos. ¿Cómo no va a ser extraño que una persona en un país tan desigual gane 90 millones de pesos? O no sé, Manuel Pellegrini que salía siempre diciendo, coticen en AFP Cupru. Manuel Pellegrini ganaba 1.000 millones mensuales cuando estaba en el Manchester City. 1.000 millones mensuales. Siendo que en este país el sueldo mínimo ni siquiera pasa
los 350.000, entre comillas, porque claro, le subimos 2 lucas, le restamos 2 lucas, lo hacemos aquí, lo hacemos allá, cambiamos la tarjeta del CEFAM, pero detrás de eso está siempre la idea, y una idea que yo voy a repetir, pero ya voy a profundizarla si es que así lo quieren, que es una gestión individual. Hay un malestar que constituye mi vida, donde yo me incomodo y no sé qué me pasa, pero ¿cómo la hago? Arréglatela solo. Es un problema particular. No es un problema social que tengamos que gestionar. Hay pandemia, falta la plata, el IFE de 65.000 pesos vale hongo, entonces ¿qué hacemos? Arréglatela. Saca tu 10%. Es tu plata. Claro, es mi plata, es mi esfuerzo, pero tú estás perdiendo esta cuestión. Entonces detrás de eso hay una dimensión, digamos, subjetiva, entendiendo la subjetividad como lo decíamos anteriormente, en esa exigencia extraña, donde hay una frustración constante, le vamos a decir, para estos efectos, malestar, pero que constituye nuestra vida, pero constituye nuestra vida de una forma precaria, porque no sabemos cómo vamos a seguir el mes siguiente, porque tenemos entre un 30 y un 60% de las personas boletean, pero ese 30 y 60% es súper laxo, porque la forma en que se mide el desempleo, si yo marqué una boleta y trabajé un mes, o sea, trabajé durante 2 horas, durante el mes siguiente, yo puedo ser declarado como empleado, como persona con trabajo. ¿Trabajaste 2 horas en la semana? ¿Sí? Los indicadores dicen que estás trabajando. ¿Qué está detrás de eso? Una constitución de un tipo de vida. Pero ese tipo de vida en Chile se impuso de una manera particular, que es una cosa que siempre decimos, que es el neoliberalismo. Claro, neoliberalismo para acá, neoliberalismo para allá, los liberales, que se dice. Cuando yo hablo de neoliberalismo, me estoy refiriendo a la doctrina económica que impusieron los Chicago Boys en dictadura. Es decir, un modelo económico, un modo de producción impuesto a sangre y fuego, donde se privilegia siempre una gestión individual. FONASA para todo y todo, no. ISAPRE, arréglatela. Si tú tenés plata, dale. El gobierno hace poco propuso el FONASA Plus, así como, como un híbrido. Pucha, ¿cómo vamos a hacer con la cuestión de las pensiones? No, que toda la gente decida. Oye, ¿y si hacemos educación pública? No. Con mi hijo no. Derecho, libertad de culto, la educación libre. Libertad. Yo soy de los que cree que el neoliberalismo no se sostiene por la libertad, como dice Joaquín Lavín, como dice Piñera. Yo soy de la idea, y acá hablo como Diego Rivera, de que el neoliberalismo existe solamente por su sustrato autoritario. Yo hablo de neoliberalismo autoritario porque la forma en que el neoliberalismo sostiene su modo de producción es a través de la represión. Revuelta 18 de octubre, represión. Revuelta en las zonas de sacrificio, represión. Revuelta en Gualmapu, represión. Ley de seguridad del Estado. Por algo en Chile existen presas y presos políticos en la revuelta. O sea, ¿cómo me explican que niñas de 17, 18 años estén en prisión preventiva hace un año por la Ley de seguridad del Estado? Y que no se haya aplicado el mismo criterio a las camioneras y los camioneros. Detrás de eso hay un sustrato. Y ese sustrato, para efectos de Diego, en cómo yo lo estoy tratando, es un sustrato autoritario. El neoliberalismo se sostiene no en la libertad y la felicidad de los agentes, porque no hay que olvidarse que la encuesta CEP dijo en septiembre de 2019 que Chile era el país más feliz de América Latina. La CEP dijo que los chilenos y las chilenas eran más felices que nunca. Y chuta, ¿qué pasó? Modos de vida intolerable, revuelta, metro quemado, ¡paf! ¡Paf! Pasó algo inexplicable. Y yo, como Diego, nuevamente, yo tengo una preocupación en general. Yo siempre parto hablando de un contexto, pero yo me preocupo por los efectos de este tipo de cosas. Los efectos en las relaciones sociales, los efectos en cómo veo el mundo, los efectos en cómo me relaciono con otras y otros. Y este efecto es, lo que yo les decía anteriormente, la constitución de una precariedad existencial, un modo de vida precario constante, con angustia, con inestabilidad, que no voy a saber qué va a pasar conmigo el mes siguiente, porque te llaman para ofrecerte un seguro, pero no sabes si tu sueldo va a ser el mismo, porque no sabes si va a poder abrir tu lugar de trabajo, no sabes si te van a embargar o no te van a embargar, no sabes si vas a ser deudora o deudor educacional, no sabes si vas a poder mantener el compromiso para mantener un crédito hipotecario, no sabes si te van a subir o no el arriendo, no sabes si puedes acceder al tipo de vida que te gustaría, pese a que trabajas más de 44 horas. Eso es un modo intolerable de vida. Y acá lo llamaremos, para efectos de esta discusión, una precariedad existencial. Pero esta no es eterna. Detrás de eso hay una fisura. Y esta fisura, bueno, yo les pongo entre paréntesis cuadradito por si acaso, por si les van interesando los temas, algunas autores y autores que pueden ir revisando. La precariedad existencial lo trabaja Judith Butler y Isabel Lorey, dos autoras extraordinarias que se las recomiendo. Yo les puedo mandar los textos si quieren.
Pero como esto no es una condición eterna, tiene una fisura, tiene una discontinuidad que decimos, tiene algo donde puede salir, que es asumir nuestra condición precaria, para organizarse en torno a ella. Esto no es algo que nosotros hayamos inventado, para nada. Es una tradición larga de pensamiento. Uno lo puede encontrar en los neooperativistas italianos, marxistas como Toni Negri, o lo puede encontrar, por ejemplo, en mi querida Verónica Gago, la vocera de Ni Una Menos Argentina, que tiene un trabajo territorial súper importante dentro de Argentina, siempre de cómo el barrio, en este caso la villa, produce nuevas formas alternativas de relaciones económicas, y cómo ese tipo de cuestiones van afectando, contagian. Hacen que la gente diga, oye, no, se puede hacer algo distinto. Pero ¿qué está detrás de esa cosa distinta? Una cosa que a mí me parece muy interesante como para empezar a discutir, que hay otra implicancia. Según Judith Butler, esto implica necesariamente que hay vidas, cuerpos, como dice ella, que importan más que otras. Porque tenemos acá un niño de Wallmapu, donde probablemente nunca vamos a conocer su trayectoria. Pero sí sabemos que probablemente vamos a conocer la trayectoria de muchas niñas, niños y adolescentes que viven en Vitacura. Y eso no es culpa de las niñas y los niños que viven en Vitacura. Pero detrás de eso hay muchas relaciones. Yo les llamo relaciones de poder. Pero ¿cómo es posible que nos enteremos de la vida de ciertas personas? No sé, por redes sociales. ¿Te ubican TikTok? ¿Cuántas niñas, niños, adolescentes, influencers en Chile hay? Incluso ahora con auspiciadores. Hay esa difusión, por ejemplo, para el menor de edad que fue baleado, incluso torturado, según se está investigando, ya para no hacer imputaciones como está quedando grabado, pero más allá de lo evidente, cabe la duda razonable al menos, que estaba con Camilo Catrillanca, que está detrás de esas niñas, niños y adolescentes que fueron golpeadas dentro de la revuelta chilena. ¿Por qué no conocemos sus nombres? ¿Por qué no conocemos sus trayectorias? Pero sí conocemos de otras y de otros. Hay autoras que sostienen que como ciertos cuerpos o ciertas vidas importan más que otras, la atención y el foco se va moviendo. Pero acá hay algo, y es una cuestión que a mí me parece muy importante, que se relaciona directamente con que no todas y todos tienen los mismos espacios de enunciación. Cuando hablo de enunciación son las posibilidades de que las y los escuchen. Porque acá voy a hacer un ejemplo histórico. Quizá ustedes eran muy jóvenes, como dice el meme, pero el año 2006, cuando las y los pingüinos salíamos a protestar, había un tipo ideal de estudiante, un estudiante politizado que decía, no, la LOCE. LACE y la CONES, pucha, eran la vanguardia. Oye, qué bien estos estudiantes que están discutiendo. Súper bien, discutamos. ¿Se acuerdan de eso? Hasta, incluso, en 2006 invitaron voceras y voceros a los matinales. Era inédito de que en un movimiento social, un movimiento estudiantil, tuviéramos a personas que eran de la UDI. Sí, no se olviden que el ministro de Bienes Nacionales era vocero del movimiento estudiantil del 2006. Pero era de la UDI. Y tenía dirigentes del PC que tenían mucha presencia mediática. Yo sé que en general cuando se habla de PCU dice, ya que son los absolutos. Esto lo manejo en términos como de caricatura, pero es como para ejemplificar cómo el duopolio mediático muestra las discusiones. Sin embargo, después del 2006 tuvimos un cambio radical. Del 2007 al 2018 ya no se mostraron estudiantes politizados. Teníamos un tipo ideal de juventud donde había que ser como de Jingo, había que bailar bien, había que cantar bien, había que vestirse de cierta manera, había que se hablaba como del despertar sexual de las jóvenes y los jóvenes. Quien ponceaba más, así se hablaba, perdonen ahí la juventud, así se tenía que vivir. Ya no se hablaba y no se mostraba en los medios este tipo de estudiante politizado. Yo no hablaba de niñas, niños, adolescentes que se preocupan por el futuro político, sino que se hablaba solamente cómo podían constituir goce. Pero detrás de ese goce había una serie de cuestiones que se estaban ocultando. Acá hay que hacer una pretensión. Que cosas se muestren dentro de los medios no significa que no estén ocurriendo. La ACE no dejó de existir, la CONES tampoco. Hubo movilización en el 2008, hubo movilización en el 2011, hubo movilización en el 2013. Toda esa generación heredera hizo cosas. Por ejemplo, ya por eso pongo aquí Tetón acá. Detrás de toda la música urbana había una serie de discursos políticos que no se estaban observando. Es como una cuestión que está escrita. Uno podía ver el reemplazante y darse cuenta que había un malestar súper oculto. Pero no necesariamente se estaba mostrando dentro de los medios, porque los medios no estaban diciendo que Chile era el país más feliz de América Latina. Entonces, ¿qué pasa con estas niñas, niños y adolescentes? A veces tienen muchos espacios de enunciación, como el tipo ideal y cómo hay que ser,
Yo tengo ahí la sospecha de que gran parte de esa cobertura mediática era aprovechando que había dirigentes sociales de derecha, que eso no ocurre sobre todo en movimientos, digamos, de tipo gremial. Pero después empezamos a olvidarnos de ese tipo de juventud politizada. Y empezamos acá con la talla que me tiran de que se cae el carnet, porque aparecieron los programas juveniles. Aparecieron los programas juveniles en una segunda ola justo después de esta politización de los estudiantes. Después pasamos de hablar de vocero invitado a tolerancia cero a hablar de que Juan quería ser hardcore. Empezamos a hablar del diario de Eva, empezamos a hablar de las identidades, empezamos a hablar de cuestiones laxas, no empezamos a hablar de cómo se organiza. Entonces los estudiantes empezaron a ser desplazados. ¿Y qué implica esto en términos analíticos? Que la juventud y la infancia son construcciones sociohistóricas. Porque del 2007 y 2018 hablar de Carol Dance era, pucha, no, él es un joven exitoso, es emprendedor. Él quiere ser presidente. Oye, sí, y es un cabro que está ni ahí con la política, pero hace cosas por la gente. Se saca una foto con niños y niñas de Haití diciendo que está ayudando entregando cajas. Pucha, qué bacán Carol Dance. Y anima la Teletón. Démosle, sí, bacán Carol Dance. ¿Qué pasó en 2019? ¿Qué pasó con Carol Dance? Este tipo ideal de joven, exitoso, cercano al baile, cercano a cuestiones no tan politizadas, chuta, la gente lo empezó a tratar de degenerado. Independiente del juicio que uno pueda tener. A lo que voy con este tipo de cuestiones es que la forma en que entendemos la infancia va cambiando según los momentos, porque seamos honestas y honestos. ¿Hay revuelta chilena sin las alumnas del Liceo 7? ¿Sin que ellas hubieran llamado a Levatón? Hay un desplazamiento de los significados que se esperaba de una juventud que escucha música, que se relaciona de una manera sexualmente más abierta, que no le importa la política, que está ni ahí. No se olviden que antes del 2019 se hablaba de la generación de cristal. Ay, no, estas cabras y cabros no se les puede decir nada. Ahí tienen su generación de cristal, la que se pidió la Constitución de Pinochet. Porque ahí partió la mecha. Pero también es situada, porque va variando territorialmente. Si ustedes le preguntan a sus hijas y a sus hijos si ubican al personaje que está acá, probablemente le digan que sí, si es que le gusta el anime. Porque las identificaciones van variando. Yo me puedo identificar con un personaje que se crea en Japón. Hay niñas y niños que corren como Naruto antes de que la diputada Giles lo hiciera. Eso se hacía en las protestas. Hay gente que se disfrazaba del Joker. Hay juventudes que se van asociando con ciertos relatos que no necesariamente nacen en este país, pero que no son las mismas que ocurren en Argentina. ¿Por qué? En Argentina uno puede encontrar estudiantes que son hijas e hijos de médicas y de médicos estudiando en la facultad con hijas e hijos de obreros. ¿Acá se imaginan eso? Acuérdense lo que dijo Mañalich, no sabíamos cómo vivía la gente en Estación Central. Nos dijo Quilicura con Chalí, dijo Estación Central. Gente que puede vivir toda su vida en el sector oriente de Santiago y estar tranquilo y tranquilo. ¿Qué está detrás de ese tipo de cosas? Se nos van perdiendo claves de lectura, se nos van perdiendo formas de entender la sociedad. Y las niñas, niños y adolescentes quedan en un territorio súper indeterminado, porque las representaciones que tenemos de ellas y de ellos solamente vienen por los medios de comunicación. Porque ¿hay paneles de expertos de estudiantes que tengan tribuna mediática? No me puede decir, sí, claro, hay pequeñas directivas que pueden tener con representación, no sé, Naciones Unidas. Sí, súper, bacán, muy buena onda. Pero ¿en qué incide eso materialmente? ¿Cómo escuchamos o le damos voz a ese tipo de cuestiones? Se nos van perdiendo. Y yo la forma en que lo propongo para discutir ese tipo de cosas, más allá, y compartiendo lo que dice acá Daniela, de subestimar. Detrás de eso, una lectura psicológica y sociológica que está detrás, son los cambios y las continuidades. En general, hablamos de forma de estar en el mundo diciendo, pucha, no, todo ha sido igual. Ojo, ojo piojo. Hay cosas que se mantienen, pero hay cosas que van cambiando. Por eso siempre decimos cambios y continuidades. Yo me imagino que dentro de las compañeras, cuando conversan de feminismo, se dan cuenta que hay cuestiones que les parecen intolerantes, pero quizás sus abuelas no piensan lo mismo. ¿Se han dado cuenta de cómo el feminismo permea en las poblaciones? Tiene mucha menor incidencia que en las zonas más urbanizadas. Y eso es muy interesante de pensar. No significa que el feminismo sea bueno o sea malo. Yo creo que es un emplazamiento político probablemente el más importante del siglo XXI. Pero ¿por qué permea en ciertos sectores y no en otros? ¿Por qué tiene tanta aprobación que alguien como Katy Barriga diga yo soy feminista, pero femenina? Chuta, yo puedo decir eso en un espacio como mi universidad, la facultad, y me van a mirar así. Pero en otro espacio, sí, está bien, sí, porque son muy radicales, que no me acomoda. Pero después aparecen cuestiones que rompen todo el sentido común, como la performance de las tesis y recorre el mundo y ¡paf! Va más allá de lo evidente. Entonces, la lectura que yo propongo de este tipo de cambio y continuidad es, en primer lugar,
asumiendo que hay un lugar periférico de la sociedad de la infancia, lo que decían acá, po, que por ser menores no tienen opinión. Lo que yo le digo siempre a mis estudiantes, el adultocentrismo. No opines porque no sabes. No, no, tú no lo viste. Shh. No hables de eso. No, 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 ¿qué sabí? Pero claro, hay una falta de igualdad de la ley. Te podés ir preso, pero no podés votar. Chuta. ¿Por qué? Pero te podés ir preso. Te pueden decir en un grupo de Facebook de la Feria de las Pulgas que eres una lacra y que hay que matarte si tenés 16 años y andáis robando, en vez de decir que es una falla de la sociedad. Entonces ya, pero ese no vota, no, escoria. Es un residuo, fuera. Hay que sacarlo. Pero se ha demostrado dentro del último tiempo por los hechos, no por las investigaciones, sino que más allá de lo evidente, de que las niñas, niños y adolescentes pueden ser actores relevantes, y es lo que yo les decía anteriormente. No hay revuelta de Chile, y esto lo digo como Diego, si las estudiantes del Liceo 7. Si ellas nos llaman a la primera batón, si la hacen, no se radicalizan, no hubiéramos sabido, o quizás se hubiera demorado más. Entonces, hay cuestiones que es necesario decir. Si las estudiantes del Liceo 7 no aparece el Instituto Nacional, y después toda la cobertura mediática y cómo fue creciendo. Por eso hay que tener una precaución. Porque yo estamos comentando cuestiones sobre esto, o sea, estamos discutiéndola acá en un cabildo, pero estuvo en la agenda por una cuestión de cuidado. Estuvo en la agenda porque la situación del Sename capotó, porque la situación del Sename nos incomodó, porque la situación del Sename dijo que morían niñas, niños y adolescentes bajo el resguardo del Estado, porque el Sename habló de 8 de cada 10 lugares con denuncias de abuso sexual. Son cuestiones que se parecen intolerables, entonces la agenda empezó a discutirla. ¿Pero qué está detrás de ese tipo de cuestiones? Olvido, periferia de la discusión. Entonces hay cuestiones que nosotros tenemos que empezar a discutir. ¿Cómo cabe esto en el proceso constituyente? ¿No hemos hecho esa pregunta? Si niñas, niñas y adolescentes partieron la revuelta, ¿por qué no pudieron votar? Más allá de lo que opinen ustedes, cabe esa duda, uno podría hacérsela. Es una pregunta política. Hay una pregunta dentro del chat, así que, por favor. ¿Se escucha? Se escucha. Yo tenía una duda respecto como a los 4 puntos que a propósito están, de actor político, cuidado en agenda, lugar periférico en la sociedad, que muchas veces el adultocentrismo es como potenciado un poco, creo yo, por la vida laboral. Cuando el personaje o el individuo pasa de llevar una vida como de adolescencia y llega a la vida adulta manteniendo un trabajo estable o simplemente como desenvolviéndose en lo laboral, muchas veces cambia el pensamiento respecto a la adolescencia, que sería, por ejemplo, la revuelta de los estudiantes del Liceo 7. Súper buen aporte. Sobre todo consideran... ¿Terminaste, cierto? ¿No te interrumpí o sí te interrumpí? Ah, ya, disculpa si te había interrumpido. No, sí, porque no es la idea. Sí, súper buen aporte, te lo agradezco mucho. La idea, hay una cuestión que se construye en la sociedad, sobre todo en las sociedades capitalistas, dicen algunas y algunos. Son los aportes de Marx, los aportes de Weber, de Silvia Federici. Cuando digo este tipo de aporte, me refiero a algo que se viene discutiendo desde el siglo XVIII, que tiene que ver con cómo en las sociedades capitalistas, una sociedad donde tiene un modo de producción particular, lo central es el trabajo. El trabajo es lo que te dignifica. El trabajo te da una cierta legitimidad. Silvia Federici, por ejemplo, decía que detrás de ese tipo de reclamos está toda la idea de que las mujeres no podían opinar, porque no producían. Pero eso significaba que no se estaba significando o no se estaba entregando valor al cuidado en el hogar. Porque es súper evidente que detrás de la crianza que se hacían mujeres, o sea, mujeres criando, hay una producción de valor, pero que no es reconocido. Entonces, detrás de eso hay una idea, el trabajo manda. El trabajo manda, si el trabajo manda, yo hago la pregunta, entonces las personas que son indigentes no podrían votar, tendrían menos derechos. Igual una pregunta interesante, sobre todo considerando que una de las candidatas a la constituyente, la doctora Cordero, creo que, bueno, médica, porque doctora no es, dice que el voto de ella debería valer 10 veces más que su asesora del hogar. ¿Por qué? Porque ella tiene conocimientos, porque ella trabaja, y como trabaja en ciertas cosas puede tomar más decisiones. Está toda la idea detrás de eso de la política representativa, si se ponen a pensar lo que subyace. La idea de que hay personas que tienen más capacidad para decidir sobre otras. ¿No es ese acaso, perdonen que lo diga, el discurso de la concertación en los 90? Se acabó, se fue Pinochet, se fue el tirano, nosotros sabemos administrar esto, nosotros estudiamos, nosotros somos renovados. No, cabildo, no. Parlamento, institucionalicemos las discusiones. Que sean los expertos.
¿No fue ese el discurso de Sebastián Piñera en su Piñera 1, cuando dice: se acabó el tiempo de los políticos, es el tiempo del gobierno de los mejores, vivan los técnicos, no los políticos? ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Implicancias, ahí vamos sumando variables. Sin embargo, y acá hay una cosa que creo que no cambia, y acá voy a ir a algunos ejemplos prácticos, es que el rol cambiante de las niñas, niños y adolescentes va variando. Hay o no haya movilización, pero siempre hay un foco desde la invisibilización. Hay una producción de una precariedad para todas y todos, pero hay algunos precariadas y precariados que como que no existen, o son tratados sin que puedan participar, sino que hablamos de ellos como residuos. Así que voy a mostrar algunos ejemplos históricos. Me permito citar algunas cosas. ¿Ubican a Carlos Pessoa Vélez? Poeta porteño, principios del siglo XX. Este es un poema de denuncia, que dice, cito: para conocerles sería preciso pasarlos a todos por el tamiz de la escuela primero, y después por el del aprendizaje de un oficio. Es humanamente imposible que el malo pase por uno ni por otro. Esa escoria iría dentro de poco, por las vías numerosas del Código Penal, a incrementar la población de las cárceles y de los asilos. Pero, en cambio, aquella savia vendría a robustecer rápidamente el organismo social hoy empobrecido, a aumentar la animación a los talleres. Algo por los niños. Una solución para las niñas y los niños y adolescentes que estaban en situación de pobreza, que no se sabía quién eran sus padres dentro del Valparaíso de 1900, era enseñarles un oficio. Lo que decía en el comentario anterior, lo que decía Monse. El trabajo como centralidad. Los niños y niñas y adolescentes son un problema porque van a delinquir y llenar las cárceles. Ya, enseñémosle un oficio. Que trabajen. ¿Estamos preguntando? No sé. Voy a seguir con los ejemplos y ahí voy abriendo la discusión. El caso Ámbar. Yo pongo la imagen de Ámbar y, claro, nos duele la guata, ¿no? Es como incómodo. ¿Hasta qué punto fallan todas las instituciones del Estado para que una niña bajo el resguardo no tenga la posibilidad de seguir haciendo las cosas que hacía? Una niña que jugaba ludo, una niña que le gustaba mandar fotitos por WhatsApp y subir historias para que empezaran a seguir a su amiga. Era la chica que dice: miren qué linda es mi amiga, síganla, denle amor. Una niña a la que le falló la justicia, una niña a la que le falló las instituciones del Estado, una niña a la que le conocimos toda la vida por su trágico final. ¿Por qué conocemos este tipo de casos? ¿Por qué estas cuestiones nos terminan removiendo todo? Hablamos de la centralidad del trabajo, que era un problema en 1904. Problema de las niñas, niños y adolescentes que estaban abandonadas y abandonados. Pero, en pleno 2020, también, a propósito del resguardo, de toda la discusión del Sename y el resguardo, fue un problema político. Porque, claro, a los niños puede que los golpeen, pero a las niñas los violan. Mucho más que a los niños, según los datos, podemos entrar a discutir detrás de ese tipo de cosas, pero son tipos distintos de miedo. Se los digo de todas las perspectivas humildes de una situación súper privilegiada de hombre heterosexual, profesional de posgrado. Todo ese privilegiómetro arriba, como unidad analítica, pero conocimos ese caso y nos revuelve, nos remece, nos incomoda. Sigo. Con puerta número 12, también 1904, texto de Eusebio Lillo, de Baldomero Lillo. Eusebio Lillo es el himno, perdón. Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre. Señor, aquí le traigo al chico. Hombre, este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. ¿Es hijo tuyo? Sí, señor. Pues debías tener lástima de sus pocos años y antes de enterrarlo aquí, enviarlo a la escuela por algún tiempo. Señor, balbuceó la voz ruda del minero en la que vibraba un acento de dolorosa súplica. Somos 6 en casa y solo uno que trabaja. La precariedad situada. La precariedad de niños y adolescentes varía históricamente, pero tiene ciertas continuidades. Vimos en Valparaíso que era un problema qué hacer con esas niñas, niños vagos que estaban ahí pululando por la ciudad, que había que darle un oficio. Pero acá tenemos un niño, Pablo, que necesitaba vivir. Pablo necesitaba comer. Su padre lo llevaba a la mina. ¿Qué tan naturalizado estaba el trabajo infantil? No hay que olvidarse que cuando Marx denuncia la infamia del capitalismo, lo hace pensando en cómo se constituyó a propósito del trabajo infantil. La Convención y los derechos de niñas, niños y adolescentes son cuestiones recientes si los miramos históricamente. Había una costumbre por el trabajo infantil hay una cuestión que estaba muy arraigada, ¿no? Porque hay que trabajar, obvio, si el trabajo dignifica. Ya, entonces tú tenías que trabajar porque te dignifica, pero no tenías espacio para hablar políticamente. Pero no tenías espacio para decir qué opináis o cómo te gustaría vivir.
Porque cuando hay mesas de diálogo, los estudiantes, maní. ¿Por qué? ¿Qué implica ese tipo de cosas? Lo podemos ver en el 2020, en caso Ámbar. Tenemos un ejemplo de Lota en 1904, porque no se olviden que Subterra es un ejercicio literario, pero es un ejercicio de denuncia. Algo por los niños de Belis, o sea, Pessoa Belis, es un ejercicio de denuncia, por más poético que sea. Esa es la intención que está detrás. Acá tenemos otro caso, más directo. ¿Qué pasa con la chiquilla que le... Esto es un tuiteo. A la niña que le practicaron el primer aborto por violación tenía 12 años. Se intentó matar y estuvo durante el procedimiento abrazando un peluche. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué una niña puede ser madre a los 12 años, pero no puede tener derechos políticos? ¿Por qué entendemos que hay ciertas cuestiones que están en un plano de lo deseable y hay cosas que están en un plano de lo no permitible? Cuando yo hablo de las relaciones de poder, me refiero a los efectos que pueden tener. Un efecto, digamos, médico de que alguien esté loco, cuando se dice esta locura a las personas que hay que encerrar porque piensan distinto o porque no pueden tomar decisiones. Cuando se dice que hay que judicializar porque, comillas, estas lacras están arrasando con todo, ya no se puede vivir tranquilo. O detrás de una cuestión tan terrible como una violación, yo digo, no, es que mi creencia es que la vida nace desde el momento de la concepción, entonces no, ella tiene que hacerlo. Por eso pongo en la foto un peluche, porque una niña de 12 años puede tener un hijo. Porque hay muchas personas que lo piensan. Entonces, puede tener hijos, pese a que haya sido violada, pese a que tenga 12 años y que haya abrazado un peluche, pero no tiene derechos políticos, sino que solamente está bajo el cuidado. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas dentro de la sociedad? Pregunta directa, yo acá emplazamientos, para que vayamos a discutir. Solamente estoy provocando teóricamente. Otra, de una de mis favoritas, Premio Nacional de Literatura, una talentosa. Si alguna vez tienen la posibilidad de leerla, brillante. Diamela. Ese, otro niño, es mostrado como un mero objeto social. Cuando se refiere a un objeto social es una cosa que yo puedo caracterizar. Es como burdo, mudo, desconocido, carente de subjetividad. Acuérdense que era la subjetividad. En suma, un mal salvaje, que profundiza el terror de la mirada burguesa, se refiere a la de los medios de comunicación, hacia los sectores populares donde se puede inferir que hasta los niños son criminales consumados. El Cizarro, un niño, me imagino que lo conocen, un niño de 10 años existe como imagen porque su captura provocó la solidaridad de sus pares, los otros niños que buscaron devolverlo al espacio de la calle. Fue ese gesto y ese gesto infantil que cita los operativos de liberación de los presos políticos, la que propició el escándalo. Existe en el Cizarro un eco político que perturba y atrae a la opinión pública. No sé si se acuerdan de ese hecho, que en el 2009, cuando detienen a Cizarro, van niñas, literales, hablamos de cabros entre 8 y 12 años, que le fueron a tirar piedra a un centro de reclusión. Liberen al Cizarro, es nuestro amigo, libérenlo, libérenlo. Y yo decía, no, pero el Cizarro, ¿pero cómo? No, si el Cizarro, este niño delincuente, ¿cuánta oportunidad le han dado? ¿Cómo le dice en TVN cuando sale Cizarro? El niño símbolo de la delincuencia. Cizarro, un niño bajo resguardo del Estado. Pero es el niño símbolo de la delincuencia. La personificación de ser mudo, ser desconocido, no tener subjetividad, no tener opinión. Solo muestran al Cizarro cuando está insultando a los policías que lo detienen. ¿Conocemos más de Cizarro? ¿Conocemos su historia? ¿Conocemos cómo se forjó? No, está carente de subjetividad. Políticamente no existe, pero sí es imputable. Sí es una lacra, como dirían los grupos de Facebook de la sociedad, un residuo que hay que llevarse. Entonces es imputable, pero no tiene derechos. ¿Cómo se resuelven esas contradicciones? Y otra, que es de hace 3 años, pero a mí me parece la peor. Con solo 13 años, Millie Bobby Brown, Stranger Things, si es que la han visto, es elegida como una de las actrices más sexys del mundo. No tienen derechos políticos. A los 12 pueden tener guagua. Pueden trabajar. No hay que olvidarse que en países como China y Tailandia hay trabajo infantil. Pueden ser asesinadas, invisibilizadas, y el modelo, el sistema, digamos, judicial puede invisibilizarla hasta tal punto que solamente sabes cuando hay un hecho consumado, como el caso Ámbar, pero pueden ser consideradas sexys. Una niña con 13 años puede ser considerada una de las mujeres más sexys del mundo. ¿Qué está detrás de eso? ¿Qué son entonces las niñas, niños y adolescentes? ¿Objetos de consumo? ¿Un residuo? ¿Un elemento que no conocemos? Yo creo que el gran problema, y acá hablo como Diego, de este tipo de cuestiones, es
que son un espacio indefinido. No sabemos cómo son, solo sabemos que están bajo el resguardo, pero no las escuchamos, no les damos un espacio. ¿Le preguntamos políticamente cómo quieren vivir? Ahora hay una Defensoría de la Niñez que tiene harta atención pública, pero conocemos su... ¿Hacemos mesas de diálogo? ¿Hay minis cabildos? Porque claro, de repente dice, sí, es que el ministerio obliga que hay un centro de estudiantes mini de la enseñanza básica. Ya, pero lo hacen de cuestiones domésticas. ¿Le enseñamos cuestiones políticas? ¿Enseñamos y formamos niñas y niños desde el disenso? Porque niñas, niños y adolescentes van a tener un discurso sobre las diversidades sexuales súper distinto al que van a tener sus padres o nuestros padres, nuestras cuidadoras y nuestros cuidadores. Detrás de eso hay muchos discursos políticos. ¿Y por qué quiero cerrar con esto? Porque al final lo que subyace a este tipo de cosas es que la política es la manera en que se organiza la vida. Pero si la política se organiza en torno a acuerdos, desacuerdos, posibilidades de enunciación, ¿qué pasa con quienes no están? ¿Producimos precariedad? Esa precariedad puede tener fisura, nos sirven, no son funcionales porque protestan y todos salimos a marchar. Pero después nos olvidamos. Después son solamente la lacra que hay que encerrar. ¿Y cuál es el efecto de ese tipo de cosas? Invisibilización, inexistencia. Una cosa inespecífica que no sabemos si existe, pero sí está, porque sí nos provoca incomodidad. Porque vamos a cruzar la calle cuando anda el niño que se ve, comillas, flight. No lo vamos a escuchar. No vamos a darle ese espacio. No, incomodidad. Entonces, yo les pregunto y con esto cierro para que discutamos. ¿Cómo cabe en la constitución política? ¿Qué quieren ustedes? ¿Podemos incluirlo? Me imagino que Jaime les dijo la semana anterior que, por ejemplo, no están reconocidos constitucionalmente. ¿Qué hacemos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué hacemos con las niñas, niños y adolescentes de Belloto? Porque ellos hacen más que salir a protestar con la familia, juntarse con las amigas y los amigos. Detrás de ellos hay discursos. ¿Escuchamos esos discursos? ¿Los incluimos o no nos interesa? Es una pregunta que me gustaría que podamos abordar. Muchas gracias. Me voy a mutear. Gracias a ti, Diego. Muy buena la presentación. Bueno, como Cabildo tenemos unas preguntas. ¿Qué podemos esperar de la nueva Constitución con respecto a la infancia? Y las digo las dos al tiro, o responde una y después vemos la otra. Y la otra es, la consigna negativa que levantamos fue, no más Sename. ¿Qué idea positiva deberíamos levantar? ¿O qué podríamos proponer sobre el tema de infancia? Súper, gracias por las preguntas, por la oportunidad. Yo insisto, estar acá para mí es un privilegio. De hecho, acá tengo el contacto por si de repente necesitan más cuestiones, siempre a disposición. Espero que el teletrabajo me deje más tranquilo para poder integrarme como vecino de nuevo al Cabildo, así que toda la disposición ahí. Respecto de las preguntas, que me parece importante. Hay una consigna, claro, que la idea de no más Sename, lo cual yo comparto absolutamente. Creo que detrás de toda la institución, y acá lo voy a vincular con la Constitución, es que tengo la impresión, y acá nuevamente, como Diego, que en Chile nos han convencido de la gestión individual de los problemas sociales. Y la gestión individual de los problemas sociales es tan profunda que los centros del Sename pueden quedar en manos de pequeñas privadas y privados. Yo puedo tener una casita hogar, como le dicen en México, puedo tener un lugar ahí, lo puedo administrar, pero me van a entrevistar de cómo lo hago, me van a preguntar las competencias. Ahí tenía un problema de funcionamiento que es súper administrativo, pero también detrás hay un problema político, porque no le hemos ido a preguntar a las niñas, niños y adolescentes cómo ha sido su experiencia en Sename. No les hemos ido a preguntar, más allá de que hay instancias, como por ejemplo yo vivo a 2 cuadras de un centro de oficio de Sename, que está acá. Y les cuento el escándalo que hubo en el WhatsApp del condominio cuando llegó. Así como, pero ¿cómo que la gente? Delincuentes, claro. Y un taller de oficio, o sea, un lugar donde le están enseñando como para hacer estudios. Como que no fue un acto relevante. Hay una cuestión de ocupación que es importante, pero creo que hay una cuestión más política que tiene que ver con las maneras en que somos capaces de introducirlo. Y esa forma de integrar a la sociedad tiene que ser, creo, de una manera política, porque tiene que haber, acá, nuevamente, como Diego, una comisión, creo, de reparación por la violación de los derechos humanos que han sufrido niñas, niños y adolescentes bajo resguardo del Estado. Eso como base. Y en esta cuestión de reparación tienen que estar sus discursos. Creo que por ahí, sin la reparación no podemos ir avanzando sobre otro tipo de cuestiones. Creo que es base, es como la cuestión que pasó acá en la dictadura. El hecho de que todavía alguien ponga una foto de Pinochet en el Parlamento de forma impune genera una incomodidad muy grande. ¿Cómo vamos a seguir hablando de discursos de niñas, niños y adolescentes si el Sename como que no existe? Siendo que, si miramos los índices, por ejemplo, de enfermedad de transmisión sexual que hay en niñas, niños y adolescentes, es brutal y es súper incómodo.
¿Le abrimos el espacio en las universidades? ¿Vamos a hacer talleres de formación? No. Hay que considerarlos, creo, como un actor relevante, como un paso inicial. Creo que el Sename tiene que ser reformulado, no creo que sea suficiente con el proyecto que modificó el Sename con Piñera, porque al final las propuestas que se hacen es como, ya, vamos a tener una nueva cuestión administrativa, pero los voy a mantener bajo el resguardo. No estamos propiciando tampoco espacios de adopción homoparental, por ejemplo. Las condiciones para adoptar son... Yo no sé si alguien ha pasado por ese procedimiento acá, pero solamente si consideramos el dato de tiempo que se demora alguien en el proceso de adopción, son 23 meses en promedio. 23. ¿Qué pasa en esos 23 meses? ¿Cómo nos aseguramos de que estén en buenas condiciones? ¿Cuáles son las cuestiones que te dan o los resguardos, entre comillas, que pide la institucionalidad? Una renta casi cercana a los 2 millones de pesos. Esto es como, y esto es súper duro, y creo que es una cuestión que deberíamos discutir más. La evaluación que se hace es como pedir un crédito hipotecario. Estamos hablando de niños y adolescentes bajo el resguardo. Y ese tipo de condiciones te da cuenta de una gestión individual de problemas sociales. Entonces creo que el primer paso es esta comisión de reparación, después de esa investigación, aprovechar ese espacio para que sean un actor relevante y participen de la nueva institucionalidad que se trate de montar, bajar los requerimientos para los tiempos de la cuestión de adopción, sobre todo en la cuestión de las lucas. Obviamente creo que tienen que pasar por un examen psicológico, todo este tipo de cuestiones que son lógicas, pero que no está de más mencionar. Y otro elemento que creo que es súper importante es recuperar el rol que tiene la Asamblea de Estudiantes Secundarios. En la orgánica que ya existen, también tenemos que potenciarla. Existen dos orgánicas distintas que tienen una historia, tienen una trayectoria y que tienen que participar. Me refiero a la ASI y me refiero a la CONE. Estos actores políticos no pueden ser solamente funcionales y que aparezcan cuando hayan protesta. O que digan, ay, que los niños radicales, ay, que estos niños sí me caen mejor. No, participen. Es como aparece la CUT y algunos dicen, sí, me gusta la CUT. Otros le cargan la CUT. Pero son un actor reconocido. Uno sabe que hay una negociación. O saben que cuando va a pasar algo van a llamar a la CUT. ¿Por qué no pasa lo mismo con la organización estudiantil? ¿Por qué sí pasa con las y los universitarios? Una pregunta que al menos a mí me parece necesaria, sobre todo para la forma en que los municipios abordan la educación municipal, por más de que ahora sea ministerial. Hay una relación directa, actual, que no estamos viendo. Así que ahí creo que tenemos que presentarlo. A ver, estoy viendo casi puse algo en chat. Víctor tiene una pregunta, sí, pues por favor. Ah, mira, acá Pilar dice algo que es súper importante. Dice, 23 meses para que la psicóloga diga que se necesita terapia para quedar como aptos para adoptar. Terapia que sale dinero y que hace la misma psicóloga. Claro, he tenido otro tipo de problemas que son muy administrativos, pero creo que este tipo de cuestiones tienen que ir de la mano. En general, la forma en que se gestionan las políticas públicas en Chile son temas muy continuistas. Y bueno, y creo que esta discusión la han dado muchas veces. Que los gobiernos que llegan no puedan hacer modificaciones sustanciosas, porque claro, ha tenido un problema estructural que el resguardo y el cuidado de niñas, niños y adolescentes está de manera inespecífica en la Constitución. Está bajo resguardo, pero ya lo interpreto. Acá, para allá, tienen derechos políticos, sí, no, son imputables, no son imputables. Inespecificidad. Y cuando hay inespecificidad, cuando hay estas capas medias rugosas, cuando hay algo que no está, digamos, no me gusta la palabra líquido, pero que se entienda, así como que no tiene forma, detrás de eso, ¿qué pasa? Gestión individual. Aparece la gestión privada, y no lo digo por demonizar a los privados, para nada. Pero si va a haber gestión privada, entonces tiene que haber una serie de cuestiones que permitan que los niños y adolescentes participen para que esos pisos mínimos sean parte de ellos, que sientan una pertenencia, para que no pase este discurso típico de es que no entiendo cómo estas niñas y estos niños andan rompiendo los semáforos. No digo que celebre romper semáforos, derechos humanos, los semáforos, como los memes. Muy práctico. La pregunta, creo yo, la pregunta sociológica, filosófica y psicológica es ¿por qué no sienten como parte de eso? ¿Por qué se sienten parte? ¿Por qué se sienten un residuo de la sociedad? ¿Por qué solamente son funcionales en ciertos momentos y no en otros? Yo creo que eso es un paso mínimo. Comisión de reparación, tratar de relevar estas orgánicas que existen para ver si van naciendo otras, si se integran, si se funda algo, no sé, un comité permanente. Podemos ser creativos y creativos. ¿Cómo lo integramos a los cabildos? Creo que también es una pregunta necesaria. Porque claro, tampoco se trata de decir que hay solo un tipo de juventud. Por eso yo les decía, tal tipo de juventud como que se promovía tipo Carol Dance, que los ponceos, que Jingo. Pero hay otro tipo de juventud, es juventudes. Sí, todo el relato, antes, hace un año, había muchas burlas de la juventud otaku despolitizada. Que estos otaku son todos fachos. Voy a citar, no es que yo lo diga. Ya, pero después viste niñas y niños corriendo como Naruto.
Y detrás de Naruto, ¿por qué? Porque lo resignifican como en la serie hay una cuestión de revuelta, ellos también se sienten parte de ese tipo de cuestiones. Significa que la representación política de ellas y ellos varía. O sea, ¿por qué detrás del fenómeno Pamela Giles hay tantos jóvenes? Son preguntas que uno tiene que hacerse, porque son parte de la sociedad, pero no tienen voz. Y si no tienen enunciación, nos perdemos. ¿Saben qué música escuchan sus hijas, sus hijos, su hermana, su hermano? No son solamente las niñas y los niños ratas. Detrás de eso hay una serie de cuestiones. Vamos a verlas, vamos a investigarlo. Pero como actores relevantes, como un igual. Porque si nos quedamos solo en el elemento del adultocentrismo, pucha, ya, pues bacán, que hagan lo que quieran, como que fueran dos líneas paralelas, que jamás se encontrarán. No, po. La forma en que se organiza la vida nos emplaza a vivir en comunidad desde nuestras diferencias. Yo creo que es un paso mínimo. Creo que con eso respondo. Sí, muchas gracias, Diego. Creo que ya estamos cerrando. Y les quería recordar a todos los que están participando que tenemos un juego, Kahoot, para que se unan. Y ya... Mariela, creo que Víctor tenía una pregunta, pero justo... Sí. No. Sí, había levantado el dedo. Sí, es que tiene más o menos mala conexión, pero se había vuelto a conectar y creo que se cayó de nuevo. Así que será. Quedará pendiente para la otra, Diego. Ya está bien, pero gracias por el espacio. Espero que le haya servido. Yo traté de hacer de forma súper humilde y práctica, hacer una bajada de estos conceptos para que tenga un espacio más práctico. Podríamos estar horas y horas hablando de la abstracción, de la precariedad de la existencia. Yo les podría decir, no, es que el conatus. Palabras que suenan, oh, qué interesante. No. Lo importante era ver cómo ciertas herramientas de cierto conocimiento puede bajar, cómo puede ser útil, cómo la sociología, la filosofía se integran. Son parte de nuestro repertorio. El conocimiento al servicio de este cabildo. El conocimiento siempre al servicio de este tipo de cuestiones. Así que siempre que busquen este tipo de cosas, cuenten conmigo. Súper, muchas gracias, Diego. Sí, muchas gracias. Oye, estamos intentando hacer un programa ciudadano, ahí nos podrías ayudar mucho. Un programa de nueva constitución, así que de seguro te vamos a escribir. Ya, hagamos el Kahoot. Diego, si quieres participar, bien, nosotros felices. Voy a compartir pantalla. Ya saben cómo es, desde otro dispositivo móvil tienen que abrir la página kahoot.it, Kahoot.it. Y les voy a dar el código ahora, voy a compartir. ¿Ven mi pantalla, cierto? Ya, bacán. Ya. Entonces, aquí va a salir el código en cualquier minuto. ¿Pudieron abrir sus dispositivos? Oh, un segundo. Suena muy fuerte, ya. El código es 697-9279. Entonces tienen que meterse a la página kahoot.it. Kahoot.it. Y les va a pedir un código, tienen que poner ese código, y les va a pedir su nombre, y ponen su nombre. Quienes quieran participar. Son preguntas sobre las sesiones anteriores que hemos tenido en la Escuela Constituyente, y bueno, es una dinámica que hemos implementado desde la segunda sesión para ver qué tan claras van quedando las cosas. Ingresen quienes quieran, ingresen nomás. Vamos a dar un minuto más para que terminen de entrar. A los que se tienen que ir adelante pueden retirarse. Esta ya es como una actividad más para los que han participado de forma más sistemática en la escuela, pero muchas gracias por su participación igual. Ya, ¿esperamos a alguien más o empezamos? Ah, la Basti. Ya, dale, Basti, te esperamos. No, que la Basti no participe porque nos gana. Sí, la Basti va primera. Va primera. El Mati el otro día, pero no vale, porque él es parte de la creación de preguntas, así que no puede responder su propia pregunta. Incluso así respondió una mala que había hecho.
¿Verdad? No, pero eso fue porque yo la leí mal, parece. Sí, sí, sí. Ya, Basti, dale, dale. Sí, estoy entrando, estoy entrando. Me falta Ya. mi nombre, a ver. Basti. ¿Esperamos a alguien más o estamos? Ya estoy. Ya. No, no esperamos a nadie más. Que hable ahora, que haya para siempre. Ya, empezamos. Los demás van a estar ahí aprendiendo modo ausente. Eso, modo incógnito. Ya, entonces, van a salir las preguntas, ya saben. Según Jaime Baza, ¿cuáles son las caras que tienen los derechos sociales actualmente? De acumulación y de justicia social, de acumulación y precarización o ninguna de las anteriores. Jaime nos decía que los derechos sociales tienen dos grandes dimensiones en la actualidad. ¿Cuáles serán? De acumulación y de justicia, de acumulación y de precarización, de justicia social o ninguna de las anteriores. Ya, claro, la respuesta era de acumulación y de precarización. Alguien puso acumulación y justicia. Voy a explicar brevemente por qué era acumulación y precarización. Era acumulación y precarización porque nos decía que los derechos sociales, por un lado, son fuente prácticamente inagotable de riquezas, porque los servicios privados que prevén derechos sociales de forma particular son aquellas que alimentan a las grandes riquezas de este país, y también de precarización porque la prestación estatal de los derechos sociales está sumamente precarizada. Vamos con la siguiente. Mati, ya, compórtate. No vayas de los primeros. Contrólate. Ya, ¿cuál es el estado de los derechos sociales en el Chile actual? A, son de carácter universal efectivo, se encuentran completamente mercantilizados, son otorgados exclusivamente por el Estado o están fuera del ámbito del mercado. Lo conversamos también la última sesión, cuando conversamos sobre derechos sociales. Jaime nos decía una de estas 4 cuestiones, que son de carácter universal efectivo, bien, ya, que se encuentran completamente mercantilizados. Nos decía que no son de carácter universal efectivo, sino que esa era una declaración formal que quedaba vacía en contenido, que claro, que no son otorgados exclusivamente por el Estado, de hecho son otorgados también por grupos privados y que evidentemente están mercantilizados. Pasamos a la siguiente. Mati. Va primero, tramposo. Ya, según Baza, ¿cómo hay que pensar los derechos sociales en la nueva Constitución? ¿En la dimensión comunitaria y solidaria? ¿En la dimensión estatal? ¿En la dimensión mercantil o todas las anteriores? Jaime nos decía que la élite había tratado de forzar la discusión sobre los derechos sociales a una dicotomía. Y él decía que había que incorporar una dimensión que estaba quedando fuera. Y esa dimensión, como pusieron casi todos, me imagino, espero, sí, es la dimensión comunitaria y solidaria, que ya habían sido pensados mucho en la dimensión mercantil o en la dimensión estatal, pero que había que salir de esa dicotomía, porque en ambos había un sujeto importante de la sociedad que quedaba fuera. Seguimos. Ya, ¿cuáles son las principales barreras para la transformación constitucional? Esta conversación surgió a partir de una pregunta. ¿Los tratados internacionales, las potencias extranjeras, Piñera o la falta de voluntad política de la derecha? Esto lo conversamos a partir de una pregunta que se hizo sobre el TPP-11, y Jaime nos decía que en realidad la principal razón por la que no se han podido hacer reformas constitucionales relevantes, sí, era por otra cosa. Es que ya todos respondieron, aquí aparece. Ya, sí, era por la falta de voluntad política de la derecha. Seguimos. ¿Existe una relación entre la revuelta de octubre y la precarización de los derechos sociales? No, son cosas distintas. No, no me interesa. Sí, pero no es clara. O sí, es clara la relación. Sí, súper. Obvio que es clara. El Jaime nos decía que esta discusión está estrechamente ligada con la revuelta de octubre y que no podíamos pensar a los derechos sociales o a los nuevos derechos sociales sin considerar la relación que había con el estallido. Ya,
¿Qué ventajas tenía el sistema binominal en opinión de sus defensores? Que potenciaba la participación de candidaturas independientes, que potenciaba la participación de mujeres, que potenciaba la participación de candidaturas, no, de los partidos políticos era, o que permitía la estabilidad del país. Oh, no estaba, creo, la correcta. Me equivoqué, lo siento. Perdón, copié 2 veces una. La respuesta correcta era que facilita o que potencia la participación de los partidos políticos. Lo siento mucho. La voy a saltar. No, Auri, ¿Qué? no, esa pregunta estaba la opción, ¿Cuál pero era? recordemos que a estabilidad del propósito país. del sistema binominal, una de las cosas que comentábamos en la sesión que tuvimos, que según sus defensores, el sistema binominal actual, o sea, en ese tiempo, permitía la estabilidad ¿Verdad? política del país, ya que como habían dos grandes conglomerados políticos, nunca habían disputas tan fragmentarias y los proyectos de ley de alguna manera u otra nacían a la vida jurídica. Entonces la respuesta correcta de esta era que según sus defensores el sistema binominal tenía una ventaja. Esta es la estabilidad del país. Si de hecho lo pensamos en términos comparativos, en lo que comentábamos con el sistema proporcional a vista de sus críticos es un sistema que permite la polarización política del Congreso, permite la política de sextas, y permite que el trámite legislativo se vea atrapado. Entonces, Claro. las ventajas eran según sus defensores, y sus defensores decían que se permitía la estabilidad política del país. Así que era la Sí, alternativa es cierto. D, por decirlo de alguna manera. Perdón, Exactamente. perdón. Me hiciste confundí, perder confundí. a mí. Ah, Era verde. la Basti no se confundió. Ya, pasamos a la siguiente, lo siento. Ya, decimos que el poder constituyente, visto desde una teoría democrática, es un invento de los partidos políticos, es un concepto sin relevancia, es aquello que legitima el texto constitucional, o es un invento de los partidos políticos. No sé qué pasó. Perdón. Lo siento. Bueno, pero está la respuesta correcta, así que pueden responder. Es un invento de los partidos políticos, un concepto sin relevancia, es aquello que legitima el texto constitucional, el poder constituyente visto desde una teoría democrática. Era aquello que legitimaba el texto constitucional, no era un invento de los partidos políticos. De hecho, comentábamos que las normas jurídicas, la validez de las normas jurídicas recae en los procedimientos de creación que están establecidos en una norma de jerarquía superior, pero en el caso de la Constitución no teníamos una norma de jerarquía superior al que remitir esa validez, entonces la encontrábamos en que haya sido creada por el poder constituyente de forma democrática. Ya, voy a seguir. Ojalá que no haya más errores, lo siento mucho. Ya. Decíamos que el sistema electoral proporcional beneficia a los independientes, beneficia a los partidos políticos, es un instrumento neutro o es más antidemocrático que el binominal. El sistema electoral proporcional, el actualmente vigente, aquel que elige, que determina quién ocupa los puestos de representación a través del método de Hont. Sí, beneficia a los partidos políticos. No beneficia a los independientes porque el sistema electoral proporcional se conforma en base a listas y las listas se crean en general en base a coaliciones de partidos políticos. Por lo tanto, es mucho más fácil para los militantes de partidos llegar a ser electos efectivamente. Y lo que comentábamos en esa sesión es que en realidad era más antidemocrático el binominal porque permitía la polarización en dos grandes bloques y no permitía la emergencia de nuevas fuerzas políticas o las nuevas fuerzas políticas que pudiesen emerger quedaban en general subrepresentadas. Ya, llevamos creo, ya, pasamos a la siguiente. La penúltima. Ya, ay, no puedo ver. Dentro de las funciones de la Constitución encontramos la dogmática y orgánica, la orgánica y política, la política y ética, o la ética y la dogmática. Aquí las funciones o las dos grandes partes de la Constitución, decíamos que la Constitución se dividía en dos grandes partes. ¿Cuáles eran? Sí, la orgánica y la dogmática. La dogmática, en donde se establecían los derechos, principios y valores que guiaban a la vida pública política, y la orgánica, donde se establecía cómo se iba a ejercer el poder político al interior de un Estado.
Y pasamos a la última. Jaime decía que tanto en la administración pública como privada de los derechos sociales, la ciudadanía daba la hora, miraba por la ventana, quedaba segregada o peinaba la muñeca. Esta pregunta tiene relación con la primera, que decíamos, la élite ha tratado de forzar la discusión sobre los derechos sociales en la dicotomía Estado-mercado, pero tanto en la administración pública como en la administración privada de los derechos sociales, ¿qué pasaba con la ciudadanía? ¿Qué pasaba con ese actor? Sí, miraba por la ventana. Quedaba segregada, pero la forma como él lo manifestaba era con el miraba por la ventana. La ciudadanía quedaba mirando por la ventana cómo se administraban sus derechos sociales. Bueno, y ese fue el Kahoot de esta sesión. Les aprovechamos de contar que la próxima semana vamos a tener 2 sesiones de la Escuela Constituyente, así que esperamos su participación. A ver quién ganó. La Bastita. Muy bien, Basti. Nuevamente se ha ganado el premio final. Y eso que el Mati hizo las preguntas, tramposo. Ah. Oye, yo Sí. compito, bueno, yo armo todas las preguntas toda la semana y con Lauro. Compito solo para que tengan la motivación de competir contra la máquina. Había ganado todas las sesiones anteriores y bueno, ahora por No, yo culpa gané de la primera Lauro. porque no jugaste. Gané Oye. la primera porque no jugaste. Ah, Podemos Y la segunda entender sale segunda. máquina. Y ahora- Oye, podemos entender máquina igual Basti. Sí, Basti Máquina. oye, y muchas Hay que gracias, leer Diego. los resúmenes que sube la Auro al Instagram, po. Con eso, puro 7 en el Kahoot. Oye, ahora sí, Diego, muchas gracias por haber asistido a nuestra escuela. Estuvo muy buena la presentación, de verdad estamos muy agradecidos de que hayas decidido conversar con nosotros y que te hayas quedado hasta el final participando. Sabemos que tienes muy buena disposición, bueno, le hemos comentado eso a los vecinos de ti, así que esperamos verte en el Cabildo próximamente. Bueno, el sábado hoy pasé el anuncio a las 18 horas en la Plaza Joaquín Figueroa Espinosa, al lado del Sauce. Y agradecimiento también a Mariela por haber moderado y a los vecinos y vecinas que nos acompañaron en esta sesión. Llegamos a tener 26 adentro, así que bueno, es un motivo de alegría que estos espacios vecinales puedan estar haciendo la collera a los espacios académicos. Yo le comentaba al Diego por interno, en clases van 5 personas, en clases de la universidad. Así que tengamos más de 20 todas las sesiones, ya en esta cuarta sesión más de 20 personas, para nosotros es un tremendo triunfo. Y bueno, te agradecemos nuevamente. Gracias, Diego. Oye, y Sí. vamos a hacernos cargo de la pregunta que nos dejáis planteada. En otra instancia vamos a pensarla. ¿Qué hacer con la infancia en el nuevo texto constitucional? Gracias por habilitar ahí la conversación. Gerardo, ¿iba a decir algo? Sí. Bueno, agradecer a Diego y decirle que le queda una tarea pendiente, volver a Cabildo. Sí, yo los fines de semana no he estado porque mi compañera compite, así que he estado como fuera, pero yo creo que me voy a poder tratar de integrar a la escuela constituyente cuando sea durante el día de semana. Estoy. Los fines estoy complicado por el momento porque he andado fuera, lo podría escuchar, pero ahí me las voy a ingeniar, no se preocupen. Comprometo. Bacán. Entonces, próxima semana, el martes, va a estar el profe Hugo Tórtora hablando sobre plurinacionalidad y reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y el jueves va a estar Eric Rodríguez, que está aquí mismo, que se nos incluye este fin de semana igual al Cabildo, hablándonos sobre reconocimiento constitucional de la discapacidad. Así que se nos viene mucho, la Escuela Constituyente ya partió hace rato, pero le queda para rato también, así que no pierdan la motivación. Súper, que estén bien. Muchas gracias, Diego. Chao. Nos vemos. Cuídense. Gracias a ustedes, nos vemos. Chao, gracias. Mamá, muy didáctico. Bien, Gracias por gracias, eso. muchas gracias.